Lunes 1 de agosto, muy buenas noches, espectadores de la segunda dosis. Tengo ya el placer de estar con Alfonso Rojo, director de Periodista Digital, y Alfonso, Pedro Sánchez, además de sectario, además de presidir un gobierno, evidentemente, no hay más que remitirse a los datos, es de inútiles, no es eficaz ni eficiente, pero además de todo, es que es gafe, Alfonso, es gafe. Nada más pisar Serbia, nada más comenzar la gira por los Balcanes, la que se lía con Kosovo. Bueno, y llevaban tiempo, que es muy Sí, curioso, sí. porque Kosovo siempre ha sido un punto Sí. inflamable, es una provincia muy importante de Serbia históricamente, y hay una guerra, la OTAN bombardeó Serbia de forma atroz, además, porque fue brutal el bombardeo que aplicó en tiempos de Solana la OTAN contra Serbia para obligarles a doblar la rodilla en Kosovo, Sí. aunque entonces, pero estaba más o menos pacificado el asunto, no Hasta que había llegó Sánchez. hasta que llegó Sánchez. Pero oye, no solo es en esto, tú piénsalo bien, ¿eh? Y yo creo que es un tema para reflexionar. Eh, Todo nos puede pasar con Sánchez y lo que no nos puede pasar es algo bueno. Fíjate, con él hemos tenido una tormenta invernal de estas que no se recuerdan en décadas, que fue Filomena. Sí. Con él tuvimos un volcán, que no teníamos erupción de volcanes en España, yo no sé desde hace cuánto. Con él nos ha caído la pandemia. Dice, bueno, le ha caído más gente, sí, pero a nosotros nos ha caído con él. Con él se ha puesto la inflación en el En el 10,8%. 10,8%, una barbaridad. Con él, de verdad, es que nos pasa de todo. Yo empiezo a temer ya por los deportistas españoles, porque con él nos puede pasar cualquier cosa. El tipo es cierto, ¿eh? Es gafe, además de caradura, porque un detalle que no sé si te has fijado es que apenas promocionar como gran combate contra el cambio climático, contra la inflación, contra la crisis, el quitarse la corbata, que hay que ser majadero, llega a Serbia Pero, y se pone la corbata. O sea, bueno, llega a Serbia después de haber cogido el Super Puma desde la base, desde Moncloa hasta Torrejón de Ardoz, de Torrejón de Ardoz el Falcon de camino a los Balcanes y luego seguramente un séquito también de escoltas y de asesores y de todo que van con él o en aviones incluso hasta vacíos. Eso sí, pero bueno, pues se quita la corbata, Alfonso. Es decir, contamina con el Falcon, con el Super Puma, pero se quita la corbata, Alfonso. Se quita la corbata. dentro de poco pondrá obligatorio, te digo yo, porque todo es posible, las bermudas y la chancleta. Porque él, como ya los pantalones los tiene a media asta, los tiene medio bajados con los catalanes golpistas y con los proetarras vascos, pues ya verás cómo impone la administración española el pantalón bermudas y la chancleta. Y yo te digo una cosa, tú eres un chico muy joven, casi tiernito, tienes 21 años, pero los que 22. tenemos 22, los que tenemos cierta edad, ya no vamos por la vida en bermudas, te lo Bueno, digo yo. pero Esto no. Pero tenemos que hablar de playa y de Bermudas también porque, claro, Uf, ahí es la nueva polémica. El cartel del Ministerio de Igualdad, 80.000 euros, ¿para qué? Para que una influencer haya denunciado que se ha robado su imagen sin su permiso, para que otra influencer haya dicho, oye, es que mi imagen original era con una pierna protésica, es decir, con una prótesis, y el Ministerio de Igualdad, en pro de la diversidad, en pro de la libertad, pues le ha borrado esa pierna protésica y le ha puesto una pierna, digamos, de carne y hueso, y eso son muy, muy diversos todos, ¿no? Y luego, vamos, un cartel que costó 80.000 euros. Concretamente, la mujer parece que le han pagado 5.000 euros cuando esa misma mujer ofrece ese mismo cartel, o sea, el diseño y la creación de carteles publicitarios por muchísimo menos, por menos de 1.000 euros. bueno, a otra le pusieron tetas, Sí, de sí, sí. verdad. O Y sea, otra le cambiaron el color de la piel también. bueno, y bello en las axilas. A una que estaba depilada le pusieron bello en las axilas. No tienen, vamos a ver, podría ser una serpiente de verano, y lo va a ser, es un tema que va a pasar muy rápido, pero pone en evidencia con qué gente nos jugamos los cuartos, con gente que se dedica a la memez de forma permanente Desde luego. y con nuestro dinero. En teoría, este es un cartel contra la gordofobia, contra el odio a los gordos. Me parece muy bien. Sí, A mí pero te también. juro que Sí, yo no he sí. visto en ninguna playa, y antes iba mucho a las playas, ahora no voy, que corran a los gordos No, yo en las tampoco. playas. Pero, O, pero, de verdad. pero Es decir, lo que se es. inventan y después es un gobierno, y coincidirás conmigo, Hugo, es un gobierno que el día que no hace lo de la corbata,
hacerlo del cartel. Pero son Y todo cortinas con de nuestro humo. dinero. Y todo con Son nuestro dinero, cortinas, ¿eh? pero son cortinas de humo. Es que no se puede tomar en serio esto. O sea, usan ese tipo de historias para que no se hable de otras cuestiones, como por ejemplo la economía, que vamos a hablar a continuación, que está de mal en peor, y usan el tema de la corbata, el tema del cartel, para que, bueno, pues se hable de esto. O sea, el mensaje del cartel, o sea, lo que se critica en el cartel no es el mensaje. Bueno, que el mensaje, o sea, la Sí. gordofobia, pues oye, es un mensaje normal. Bien, pero el tema es 80.000 euros, o sea, todo lo que han hecho en aras de la diversidad, es decir, lo que han demostrado es que no creen en la igualdad, es que no creen en la diversidad. Lo que ha demostrado el Ministerio de Igualdad, como contamos en mil y una ocasión, es que es ineficaz, ineficiente. Desde que Irene Montero es ministra de Igualdad, las violaciones, agresiones sexuales a mujeres y todo lo relacionado con el Ministerio de Igualdad se ha incrementado en España, se ha incrementado. Y todo con nuestro dinero, porque hay Claro. una frase que teníamos en Periodista Digital el otro día como titular, era de Espinosa de los Monteros, el de Vox, el portavoz en el Congreso de Vox, que decía: un poco de pasta basta para hacer a Podemos casta. Y es verdad, Sí. porque son las mismas que se fueron en Falcon a Nueva York de vacaciones con nuestro dinero. Es el mismo, como tú has dicho, que podía haberse ido perfectamente. Yo vivo muy cerca del Palacio de la Moncloa, un poco más abajo, y para mí, con las salidas que tenemos, M30, M40, con la protección que ellos Hombre, llevan, con los motoristas, ellos tardan 15 minutos en llegar de Moncloa a a Torrejón de Ardoz. Barajas o a Torrejón de Ardoz. 15 Sí. minutos, 20 minutos. En subirse al helicóptero, al Super Puma, en bajarse del Super Puma y en mover el Super Puma, pues tardan 12 minutos. O sea, para ahorrarse 6 minutos, los tipos infringen hasta sus propias normas sobre cambio climático, conservación de la Claro. naturaleza y todo este tipo de cosas. Y con el dinero público eran los que juraban que jamás utilizarían los taxis del Congreso. Tú sabes que los diputados, entre otras muchas Sí. ventajas, porque tienen muchas, la tablet, el ordenador, las comidas, La guardería, los la menús. guardería, los precios bajísimos allí, todo, el vino como quieren, la tarjeta de crédito, Sí, los sí. viajes, encima tienen dinero para taxis. Y entonces los de Podemos, me acuerdo yo, que tenían como parte de su enganche electoral y cuajaba, vamos a renunciar a los taxis. Sí, pero nunca dijeron vamos a renunciar al Falcon. Entonces, no han mentido, porque no han renunciado al Falcon ni a nada. A mí me parece que esto, lo que sí es importante es que a la ciudadanía le llegue el mensaje de que es urgente ya sacar a esta gente del poder, a sacarla. Si yo no te Bueno, estoy y yo hablando... creo, Sí, perdóname. yo creo que está llegando ese mensaje. Es decir, las encuestas de forma tendencial estamos viendo que el centro, hasta la derecha, ¿no? O sea, Suma, PP y Vox, pues da más que de sobra para desbancar a Pedro Sánchez. Evidentemente se tendrán que poner de acuerdo, PP y Vox, evidentemente. La aritmética, los números no fallan. No creo que Feijóo llegue a esa mayoría absoluta a nivel nacional, aunque puede haber todo tipo de sorpresas. Feijóo está on fire, está cada día más alto en las Sí. encuestas, pero es muy difícil a día de hoy, con la fragmentación política, llegar a esa mayoría absoluta en estos momentos. Oye, que lo puede conseguir, como también lo Oye, consiguió en Andalucía. pasó en Andalucía, Andalucía y sí, nadie sí, pensábamos que fuera capaz. Es decir, por eso, por Andalucía eso. es complicado. Es decir, yo creo que no, que mucho tendría que cambiar el mapa electoral. Mucho tendría que cambiar. Pero bueno, vamos a ver, en cualquier caso, lo que yo sí creo, y creo que nosotros como medio, como periodista digital, como canal, como canal de televisión, el nuestro en Internet, nuestro mensaje tiene que ser, bueno, que no haya agresión. Es decir, el centro Sí, sí. derecha tiene que tener suficiente cabeza en su conjunto para no hacer tonterías, para entender dónde está el verdadero enemigo, el verdadero peligro para España, Pero, porque si es un peligro para España. Tú sí, fíjate lo que está pactando ahora con los golpistas catalanes, con los secesionistas, que han pactado la ley de memoria histórica con sí, sí. Bildu, el tipo de gente que tenemos en los ministerios, la evolución de la economía, cómo están trabajando con los impuestos. Lo que pasa es que tienen un plan. Es decir, yo lo que sí veo en Pedro Sánchez es que primero él cree que puede renovar, Sí, y sí. segundo, él tiene un plan. Y es un plan muy a la argentina, muy peronista, muy venezolano. Es decir, lo que está incrementándose en España es el número de dependientes en el peor sentido del término, de gente que depende de una subvención, de un Sí, sueldo sí. estatal, de un sueldo oficial. Y si ese contingente es suficientemente numeroso, pues él cree que podría, al final, que le podrían cuadrar los números y sumar. Y hay otro factor que favorece a Sánchez a medio plazo, que es el desmoronamiento absoluto de Podemos y toda esa extrema Sí. izquierda, porque han asumido sus postulados. Yo creo que no se desmorona más el voto
al PSOE, porque el PSOE en este momento es el partido sectario por excelencia, el de la memoria histórica, Sí, 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 sí. el del odio a la derecha. No lo sé, no sé cómo lo ves tú. Tú eres politólogo, sabrás más que yo. Vamos a ver, lo que se está viendo es un cambio de tendencia. No, desde luego, se está viendo un cambio de tendencia, o sea, en las encuestas. Eso también es lo más importante. Cambiar una tendencia política es muy importante, pero es que en España, como dijimos en mil una ocasión, se gana y se pierde elecciones por cómo están los bolsillos de los españoles. Y estamos en un momento en donde la propaganda de Pedro Sánchez, donde el tema de la corbata, el cartel de igualdad y todas estas historias que comentamos semana sí, semana también, pues es que ya no cuelan, ya no calan en la sociedad, porque claro, cuando tenemos unos bolsillos que cada día son menos, estamos viendo que ahora, evidentemente, claro, en agosto, en verano, pues la gente empieza a gastar, sobre todo después de venir de una crisis pandémica, pero es que en septiembre, en octubre, en noviembre, a finales de este año, todos los expertos, cualquier economista, organismos nacionales e internacionales, el propio gobierno ya asume que las previsiones de crecimiento están a la baja, la inflación en 10,8, en máximos históricos récord desde el siglo pasado que no se veía. Es decir, la inflación está haciendo que cada semana nos cueste 50 euros más la cesta de la compra. Bueno, la gasolina, el diésel, que vamos a contar de todo eso, ¿no? Y aquí sin deflactar el IRPF, cuando está en máximos históricos de recaudación el gobierno. O sea, eso sí que son beneficios extraídos del cielo, como dice el gobierno. Es decir, el que estemos en récord, en máximos de recaudación por la inflación y el que no bajen ni impuestos de los más de 16 que subió el año pasado, en el año 2021, de esos no baja ni prácticamente la mitad. Luego, deflactar el IRPF. ¿Cómo no deflactan el IRPF para que tengamos más dinero en los bolsillos? O sea, es alucinante. Y en España se ganan y se pierden elecciones por la economía. Y por eso está habiendo un cambio de tendencia política. Ahora hay un momento, en mi opinión, de espejismo, que es la sociedad española es muy cigarra, muy de cantar y tocar la lira frente al incendio. Y la gente se va de vacaciones, se endeude o no se endeude. Hay mucha gente que no ha podido irse, pero hay gente que se ha ido asumiendo costes, endeudamientos. Sí, eso es verdad. Y después las facturas llegan al cobro. A mucha gente le va a llegar lo que se gaste con la tarjeta de crédito, lo poco que se gaste, o lo mucho pero que se gaste. pagan con la visa y claro, paga el mes siguiente, Claro, cuando la gente vuelva en septiembre y venga la reincorporación de los niños a los colegios, los que tengan niños, los que la reincorporación al trabajo, la depresión postvacacional que les entra a muchos, los divorcios. Los divorcios, el impacto que tiene el fin de la temporada turística, porque siempre hay un final de la temporada turística. Y después, no hay nada que indique que van a mejorar las cosas. Todas las medidas que ha tomado el gobierno, si no han sido buenas, porque no lo han sido hasta contraproducentes. Sí. Es decir, yo creo que el gobierno ha contribuido y está contribuyendo a crear más inflación y aumentar el gasto, y eso tenemos. Bueno, dices tú, solo los españoles, desgraciadamente, en mi opinión, solo votan en función del bolsillo, o votan fundamentalmente en función del bolsillo. Es una pena, pero es verdad, y tienes razón, yo estoy de acuerdo contigo. Cuando llegue el momento de votar, a Sánchez le va a pasar por encima el 27, el autobús 27, se va a quedar en los huesos, ya lo verás. Y se llevará, afortunadamente, al PSOE al vertedero, porque el PSOE es muy culpable de lo que está pasando. Diga lo que diga Rajoy, diga lo que diga Feijóo. Y para concluir la pregunta de millón, Alfonso, a día de hoy, ¿tú crees que habrá adelanto electoral? Claro, porque la lógica pura y aplastante, la lógica de marketing político, la lógica de que si yo fuera asesor de Sánchez le diría es cuanto más alargue esta agonía de economía, esta agonía de situación política y social, pues evidentemente menos votos va a obtener Sánchez y el PSOE, por tanto. Es decir, entonces la lógica dice que lo mejor es adelantar elecciones para perder el menor número de votos posibles, pero parece que la lógica y Sánchez no están muy al compás, ¿no? Digamos. Hay dos líneas de análisis. Hay quien considera que lo que más le podría convenir es vincular o juntar las generales con las municipales, donde tiene una gran presencia todavía y donde los alcaldes juegan un papel, lo cual sería fatal para muchos alcaldes socialistas y para presidentes autonómicos socialistas. Eso es una opción que quizás acaricie en su momento. Y hay otro factor, una segunda línea de pensamiento que está ahí en la Moncloa, que ellos creen, bueno, ahora estamos mal, pero podemos remontar. No van a remontar con los fondos europeos, que era la panacea en la que confiaban inicialmente. Nos va a llegar el maná de los fondos, repartiendo fondos, vamos a conseguir arreglar esto en la fase final de la legislatura. No pueden. Ya no le va a funcionar, ya saben que no.
pero sí que están pensando, bueno, pues a lo mejor la inflación termina a final O de la año. presidencia de la Unión Europea, esta tan famosa. Yo Pero creo eso, que no, yo creo que no le pero van a dar como decíamos antes, son al final cuestiones propagandísticas que no van a mejorar la economía, que es al final la base, ¿no? Por lo que van a votar los españoles. Entonces, por mucha presidencia, por muchos, digamos, actos de marketing político superfluos, podemos decir, pues no van a funcionar. O sea, porque los españoles al final van a votar por lo que les cueste coger el coche ese día, la gasolina, e ir a votar. Tú me La preguntabas gasolina, claro. Me preguntabas por el adelanto. Yo no descarto, tampoco soy un gran experto en el asunto, y yo no descarto que lo puedan hacer, que intente hacerlo coincidiendo con las municipales. No lo descarto. Oye, ha sido un enorme Alfonso placer. Rojo, un placer. Nos vemos.